The Handmaid's Tale o El cuento de la criada es una de las mejores series en este momento, se las recomiendo bastante. Tuvo una gran primera temporada y obviamente se esperaba mucho para esta segunda temporada. Durante el tercer episodio de la segunda temporada de The Handmaid's Tale, cometí el error de esperar que sucediera algo bueno. La serie, que ganó el premio Emmy al mejor drama en septiembre pasado, está adaptada de la novela de ciencia ficción histórica de Margaret Atwood, pero creo que el género más apropiado es el terror. Terror sin nombre atormenta cada fotograma. Un dispositivo repetido mostrará a un personaje reaccionando ante algo terrible e invisible mientras el público espera que se revele lo indecible: una soga, un cadáver, un charco de sangre. Funciona bien, demasiado bien. Pero aquí es exactamente donde The Handmaid's Tale quiere estar, en el nexo de la verosimilitud y el horror, con suficientes detalles extraños para ofrecer la ligereza ocasional del campamento. Una refugiada canadiense, Hannah Douglas, al final de un episodio, empuja una caja de cereal hacia Moira, Samira Wiley. Benditos sean los Fruit Loops, dice solemnemente. En un evento muy raro para el espectáculo, todos los personajes se ríen juntos. La primera temporada de Handmaid introdujo un mundo que respondió a una crisis de fertilidad al retirarse violentamente a lo que podríamos llamar valores familiares tradicionales. Nuestra protagonista, Junet Elizabeth Moss, fue editora de libros hasta que el recién bautizado gobierno de Gala le despojó de su trabajo, su dinero, su hija y su nombre, asignándola como sierva, es decir, sustituto forzado, a una pareja adinerada. El libro de Atwood comienza con el lento despertar del espíritu de June, y finaliza con los eventos del final de la temporada del año pasado, en el que un Junio finalmente embarazado se incluye apresuradamente en la parte trasera de una furgoneta negra. La novela presenta esto ambiguamente, de modo que el lector puede concluir que el narrador está siendo liberado o enviado a su muerte. Gracias a las leyes sagradas de la serialización televisiva, el programa no puede manejar ninguno de esos extremos tan temprano en su carrera, no importa qué tan tenso intente hacer su estreno en la segunda temporada. Moss June tiene el aura invencible que viene con ser la ganadora del Emmy y protagonista de una serie ganadora de un Emmy. Eso coloca a la temporada 2, y al corredor del espectáculo Bruce Mier, en la tenue posición de tratar de mantener las apuestas dramáticas de la primera temporada mientras deja que la historia progrese, pero no demasiado rápido, y, dicho sea de paso, sin la columna vertebral proporcionada por uno de los mejores escritores vivos en el idioma inglés. Según Mier, Atwood, que es productor del programa, contribuyó con ideas este año. Los monólogos de June en la temporada 2 carecen de la poesía del estilo de escritura de Atwood, y de vez en cuando parece que todo el mundo está pasando cosas terribles, excepto ella. Pero dadas estas limitaciones, y el obstáculo inimaginable de tratar de escribir una secuela de una de las obras feministas más conocidas del siglo XX, Mier hace un buen trabajo. En los 6 episodios lanzados a la crítica, June huye de la casa del comandante, Joseph Fiennes, con la ayuda de su amante, Nick, Max Minghella, y trata de huir a Canadá. Pero no es tan simple, la frontera está altamente militarizada y, a medida que avanza en junio, inevitablemente destruye, poniendo en peligro la vida de las siervas que siguieron su modelo de resistencia la temporada pasada, y todos los que intentan sobrevivir en Gilead sin despeinarse. En su primera temporada, el programa desplegó su distopía gradualmente, revelando cada capa de indignidad y humillación en lenta progresión. Estas secuencias a menudo se combinaban con una especie de poder de niña rara que parecía demasiado simple para los matizados horrores del paisaje presentado. You Don't Know Me de Leslie Gore, por ejemplo, calificó el proceso más de una vez. La segunda temporada es mucho menos directa y, como resultado, es mucho más profunda. Este año también profundiza en junio, en particular minando su culpa recurrente, sus reflexiones sobre las personas que ha fallado, las advertencias que ignoró, las peleas para las que no se presentó. Su madre, Cherry Jones, una doctora en abortos, aparece en escenas retrospectivas ya que la feminista June debería haber encarnado, y la esposa de Luke aparece en los recuerdos de June como una mujer a la que lastimó innecesariamente. Pero francamente, a pesar del galardonado rendimiento de Moss, The Handmaid's Tale es mejor cuando la narración de cuentos se aleja de ella. La historia de June no tiene nada que ver con el diseño, ella no es una guerrera o un símbolo, sino una mujer. Ella sirve como el centro de una red pegajosa y llena de relaciones humanas, una que The Handmaid's Tale busca iluminar completamente esta temporada, sobre los extraños procesos biológicos que nos hacen humanos, y como incluso en un futuro distópico, la gente está a la merced de los caprichos de la fertilidad, los estragos de la consumación. En cierto sentido, todo este espectáculo está regido por el misterioso funcionamiento del útero de June, y The Handmaid's Tale avanza más lejos, en términos de historias centradas en el útero, que cualquier otra cosa en la televisión.
Persigue este tema con un lenguaje visual que puede ser impresionante, motivos repetidos de entierro, oscurecimiento y velado que contrastan con el surgimiento, la iluminación y el aferramiento. Cuando Anne representa el sexo en la temporada 2, sus escenas íntimas, incluso las consensuadas, se sienten violentas. Los socios se aferran unos a otros como si trataran de despedazarse unos a otros, sus rostros se contorsionan de ira, sus cuerpos chocan con la fuerza animal. El acto se revela por lo que es, incluso cuando la reproducción no es el objetivo, un esfuerzo hacia el centro inconocible de una persona. Más allá de esos temas más profundos, hay suficiente sensibilidad de película B en The Handmaid's Tale como para emocionarse realmente, desde su horror visceral hasta su ingeniosa trama. Y este año, la serie también logra, de alguna manera, sentirse aún más resonante en nuestro clima político actual que la primera. La primavera pasada, los flashbacks de un mundo que se parece mucho al nuestro nos sirvieron como un indicador emocional, un recordatorio frecuente de que estos personajes alguna vez tuvieron vidas y expectativas no muy diferentes a las nuestras. En el segundo, ese hilo continúa, pero con mayor urgencia, con detalles despiadados. The Handmaid's Tale examina cómo el deslizamiento de los derechos civiles en un mundo que de otra manera se siente seguro puede allanar el camino para una atrocidad indescriptible. La distopía es bastante escalofriante, pero los flashbacks son aún peores, un mapa de ruta instructivo para el fascismo, dada la combinación correcta de factores. Si ese salto es exacto o no es tema de debate, pero eso no mitiga el horror de su plausibilidad. Esta temporada invita a un cuestionamiento cada vez más pánico de nuestro propio mundo, desde nuestro discurso crítico sobre la maternidad hasta las libertades otorgadas a los agentes de inmigración y control de aduanas. Los destellos del pasado de Gilead son un recordatorio de que la red alrededor de junio también vibra alrededor de las mujeres en nuestro mundo. El truco es no atascarse. The Handmaid's Tale contó algo de capital político y cultural hace unas semanas cuando un episodio clave pareció, o mejor dicho, reflejó la separación forzosa de la administración Trump de las madres y los niños que se desarrollaban en la frontera entre Estados Unidos y México. Una vez más, The Handmaid's Tale se había zambullido de cabeza en el espíritu de la época y la gente estaba hablando. Pero de lo contrario esta temporada no han sido, tanto. En general, todo ha sido tranquilo en el frente de Gilead y, ¿por qué? Parece una buena pregunta. Esto puede deberse en parte a la simple y antigua fatiga de la compasión. Los ventiladores simplemente se escurren secos. Lamento que haya tanto dolor en esta historia, dijo June recientemente, pero también intenté incluir algunas de las cosas buenas. Esta temporada refleja los peligros de un viaje largo con horror no aliviado. Los galaditas siguen siendo monstruos atrofiados que no pueden ver más allá de su propia depravación. Las criadas hablan solo en el silencio de sus mentes, o en la silenciosa compañía de algunos otros. Hay un avance hacia la salvación, y hubo una explosión de bomba galvanizadora en mitad de la temporada. Pero, recordando la vieja línea sobre el universo moral inclinado hacia la justicia, se inclina muy levemente en The Handmaid's Tale porque demasiadas inclinaciones devorarían historias que llenarán episodios futuros o incluso temporadas futuras. Esta temporada, un crimen contra la humanidad siguió a otro, el asesinato de la mujer económicamente de Nick, la semana pasada, Eden, Sydney Sweeney, la última atrocidad. En este punto, todos queremos tomar Gilead y sus monstruos variados y convertirlos en polvo. Pero la venganza debe esperar. Y esperar. Y esperar. Hay unas pocas temporadas más por recorrer. Por necesidad, nuestras fantasías de venganza de Gilead deben posponerse. Y así, The Handmaid's Tale está oficialmente en modo de demora de juego. Usted conoce bien las características de este modo. Las escenas van en un ritmo 3 más de lo necesario. Los guiones se repiten, junio, por ejemplo, escapan una, sino 2 veces. Los personajes sufren una metamorfosis inversa. Mira. Serena es realmente buena. No, espera. Serena es realmente mala. Recuerde la violación de junio para inducir el parto. Hulu también ordenó 13 episodios, frente a 10 en la temporada de primer año. 10 habría estado bien. Aquí está el truco, The Handmaid's Tale sigue siendo bueno. Ausente el material original de Margaret Atwood, el showrunner Bruce era avanzado, a veces sintiéndose en la oscuridad, a veces con determinación. Por ejemplo, el episodio hoy dirigido por Dina Rae fue un paseo en blanco que le dará otra nominación al Emmy esta semana y probablemente otro premio Emmy este otoño. Sigue habiendo oro en esta serie, y oro en el episodio del miércoles. Los fanáticos pueden ser excusados por no darse cuenta. La segunda temporada de The Handmaid's Tale fue, en casi todos los sentidos, una mejora notable en la primera. Era más audaz en su narración de historias, más incisivo con sus arcos de personajes, y tejido con fuertes bases temáticas. Sin el libro de Margaret Atwood para recurrir,
En su mayor parte, la serie retrocedió un poco, literalmente, en el caso de la cámara, que cayó más a menudo en planos generales, para examinar las formas en que las sociedades totalitarias huelen de adentro hacia afuera, tomar, tomar y tomar, hasta que se conviertan en la única forma de vida que conoces. Fue tan oportuno como la primera temporada, pero de una manera muy diferente, menos triunfal y cierto poder ejercido por grandes grupos de personas alzando sus voces como una sola. También fue mucho más difícil de ver, de una manera que tal vez rompió el show. Esta es la paradoja de series como The Handmaid's Tale. A veces, hacer que tu show sea mejor puede empeorarlo al mismo tiempo, puede exponer los defectos en la plantilla que siempre estuvieron ahí y que los espectadores podían pasar por alto cuando había fallas más obvias y notorias que señalar. No se equivoquen, la segunda temporada de The Handmaid's Tale estará muy arriba en mi lista de lo mejor de la televisión de fin de año, y creo que solo cometió errores menores. Errores que, por desgracia, incluyen la última escena de la temporada, dejando un mal sabor de boca. Pero estoy más preocupado que nunca, y ya estaba bastante preocupado, de que la serie no tiene un plan a largo plazo más allá de frotar la nariz de los espectadores en la miseria. Y lo que es peor, incluso si tiene un plan para aliviar el dolor, embarcarse en un plan de este tipo podría ser una antítesis del espíritu del programa, rompiéndolo aún más. Las dos primeras temporadas de The Handmaid's Tale forman un díptico flojo, reflejándose y subvirtiéndose en formas fascinantes. Se trata de sobrevivir en medio de la distopía, de la idea de que aquellos que están oprimidos continúan encontrando formas de vivir y de tener esperanza, incluso cuando hacerlo no parece tener sentido. Mi suposición, más de la que espero, es que para el final de la serie, nos daremos cuenta de que este fue un primer capítulo, ya que el programa gira en torno a un nuevo capítulo sobre el insostenible escape teocrático de Gilead. Pero la primera temporada siguió dando un paso atrás para recordarles a los televidentes, oigan, este es un programa de televisión. Las canciones pop aparecían en la banda sonora con una regularidad extraña. Las siervas caminaban hacia la cámara en formas que parecían diseñadas para subrayar su fuerza como un potencial ejército contra sus opresores. Estaba lleno de esperanza y triunfalismo, con la sensación de que la serie estaba siempre a unos 5 segundos de tener a la estrella Elizabeth Moss flexionando su bíceps en una pose de Rosie la remachadora. Esto fue fácil de señalar como un problema con la serie. Después de todo, el mundo en el que viven las siervas es uno que les ofrece pocas esperanzas o triunfos. Son mantenidos como esclavos por un patriarcado teocrático, e incluso si teóricamente superan en número a sus opresores, son sistemáticamente reprimidos por un gobierno que cree que son poco más que bienes muebles. Pero cuanto más avanzaba la temporada 2, cuanto más se despojaba de la esperanza y el triunfalismo, más me daba cuenta de que estos defectos eran parte de por qué el programa podía estallar en su primera temporada. Es similar a la forma en que la primera temporada de Mad Men estuvo plagada de muchos recordatorios ridículos de lo diferentes que eran los '60, que los críticos podrían señalar como defectos, pero que los espectadores podrían recibir como pinchazos en la naturaleza inmersiva del programa. Es realmente fácil perderse en Handmaid's Tale, que está suntuosamente diseñado y filmado en todos los niveles. Casi lo invita a su espacio, a través de esos frecuentes y escalofriantes primeros planos, tomados con teleobjetivos para difuminar los fondos. Escuchar música pop desplegada como una metáfora torpe para no perder la esperanza es una gran manera de romper el hechizo, atraer al espectador de regreso a la realidad, donde las cosas no están tan mal. Aún no. Y en la primera temporada, al principio de la administración de Donald Trump, era fácil para los progresistas ver The Handmaid's Tale creer que la esperanza y el triunfalismo podían coexistir con la preocupación y la tristeza. En la segunda temporada, eso fue más difícil de creer, ya que se hizo evidente que las acciones de Trump, incluso si es expulsado de la oficina antes de 2025, incluso si es expulsado de la oficina mañana, no tardará años o incluso décadas en revertirse, pero probables generaciones las pocas veces que la esperanza perforó la burbuja del cuento de la criada, una vez con la propia Oprah Winfrey, se sentía más como despachos de otro universo que nunca antes. Y The Handmaid's Tale publicó accidentalmente episodios que parecían comentar directamente sobre lo que la administración había hecho esa semana, incluyendo un episodio sobre las disputas de Gilead con Canadá, tras la agresión de Trump al líder canadiense Justin Trudeau, y luego otro en el que una hija, Anna, es arrancada de sus brazos, que se emitió casi directamente en medio de la crisis de separación familiar en la frontera sur de los Estados Unidos. Nada de esto es culpa del programa, por supuesto, ni tampoco lo son los productos de mercado, torpes y de mercado, que están destinados a vincularse. Pero todos aumentan el ruido alrededor del show, lo que puede dificultar ver la serie por lo que sea que sea. Esto, nuevamente, es una reminiscencia de lo que le sucedió a Mad Men.
Y en lo que se ha convertido el show es, en esencia, una serie de terror. Toda la esperanza en la primera temporada fue eliminada del programa. Su cambio de primeros planos a tomas amplias en muchos episodios subraya la forma en que todos estos personajes son atrapados por Gilead y una parte de él, incapaces de escapar de su propia complicidad. El programa arma lo que sabemos que es verdad sobre la televisión: siempre habrá un status quo para que los personajes vuelvan. La mayoría de los personajes comunes tienen armadura de trama que los mantiene a salvo, y lo usa para recordarnos, una y otra vez nuevamente, si tuviera que vivir a través de estas verdades, incapaz de cambiar o evolucionar, sería un horror interminable. Y en ese sentido, tal vez, se ha convertido en una especie de Walking Dead progresivo. Ese espectáculo cristalizó los temores conservadores sobre Estados Unidos bajo Obama al mostrar pequeñas comunidades de tradicionalistas incondicionales acosados por hordas de forasteros. Pero donde The Walking Dead siempre podría recurrir a la metáfora, podría ser progresivo, pero me encantan las películas de zombies y puedo disfrutarlas solo en el nivel del género. The Handmaid's Tale no. Sigue tratando de hacer de Gilead una metáfora de la realidad de una manera que cristalizaría los temores de los progresistas sobre Trump al tiempo que permite eliminar lo suficiente para seguir mirando. Pero la realidad sigue negándose a ser metafórica. Los últimos momentos de la segunda temporada de The Handmaid's Tale no parecen cambiar radicalmente el status quo de la serie. De hecho, parecen subrayar cuán difícil será que la serie se ejecute indefinidamente con ese status quo en su lugar. Más pronto, más que tarde, y tal vez incluso ahora mismo, ese status quo se volverá insostenible. Pero cuanto más pienso en esos momentos finales, más me doy cuenta de que realmente cambian considerablemente el status quo del show, si la serie lo sigue. Hasta esos momentos finales, la resistencia a Gilead dentro de la serie se susurraba en su mayoría y en el fondo de la historia. Al final de la segunda temporada, sale a la luz, de una manera que sugiere que es aquí donde la historia pivotará en el futuro. June encontrará una manera de tomar las armas contra Gilead, se convertirá en un revolucionario, un luchador de la resistencia, tal vez incluso un terrorista. Pero esto también podría estar en contra del espíritu del espectáculo. Para ser claro, no soy valioso sobre la novela de Atwood. Creo que es una hazaña notable de la literatura, pero una adaptación continua de la serie inevitablemente tendrá que ampliar el alcance de lo que es, en definitiva, un libro muy claustrofóbico. Tendrá que construir el mundo y agregar arcos de personajes e introducir sus propios personajes nuevos que puedan estar al lado de los de la novela. El último de estos es algo con lo que la serie aún tiene problemas. Y hasta en el libro, está claro que Gilead eventualmente se cae, aunque sucede fuera de la página. Sin embargo, lo que me parece un problema es la idea de que June podría ser instrumental para el colapso de Gilead. No va en mi contra de la novela, que termina la historia de June en uno de los cliffhangers más famosos de la literatura, ya que ahí, el futuro de Fred, no conocemos su nombre pre-Gilead en el libro, es tan desconocido para nosotros. Por lo que sabemos, comenzó a preparar cócteles Molotov caseros y quemando ciudades enteras. Pero Fred June es un personaje definido por su normalidad y por lo horrible que se ha vuelto a la vida normal, por la idea de que es otra vida. Podría haber vivido en un cuento de domingos largos y lluviosos y ver a su hija fuera a la universidad y finalmente a una jubilación duramente ganada. Convertir a esa mujer en un héroe revolucionario parece un salto difícil. Y cada vez que hablo con alguien que trabaja en el equipo de escritura de la serie, se refieren a June como un héroe, no en el sentido de que ella sea la protagonista, y, por lo tanto, nuestro héroe, sino a menudo en el sentido de su construcción hacia un gran destino. Dicho eso, es básicamente lo que el programa de televisión tiene que hacer para sobrevivir en este momento. Aunque agréguenme al coro de críticos de televisión que piden que el programa establezca una fecha de finalización rápida y difícil en la cuarta o quinta temporada, por mucho que encuentre intrigantes las dinámicas retorcidas dentro de la configuración central del programa, especialmente cuando involucran a los notables Yvonne Strahovski despertando lentamente a la opresión a la que se sometió para vivir, haciendo que la serie tropezara con ellos durante muchas temporadas más, lo agotaría y mancharía su legado. Enviar June en medio de la resistencia podría funcionar como una forma de encontrar nuevas historias para contar dentro de este mundo, y también podría encontrar una manera de volver a inyectar un sentido de la esperanza de que la segunda temporada se elimine de nuevo en la narración. Pero eso, al final, sería contrario a lo que hizo que la temporada 2 fuera tan notable y tan difícil de ver. Esas amplias tomas alejaron a The Handmaid's Tale de la historia de una sola mujer y la convirtieron en la historia de un país. En una historia de lo que sucede cuando te vuelves cómplice de la monstruosidad por los accidentes de la historia. Yo diría que esa historia es oportuna, pero siempre lo es. El truco del espectáculo será ver si puede encontrar una manera de hacer que una historia de quemar ese sistema sea tan vital. Las historias de lucha,
de fatalidades interminables son fáciles de contar en la televisión. Las historias de lanzamiento son mucho más difíciles. Entonces les recomiendo bastante esta serie como casi todas de las que hago reseña aquí en el canal. Bueno, eso es todo. Si les gustó denle like, suscríbanse y subiré mañana otro video. Nos vemos en la próxima.